En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios sobre todas las cosas, esté siempre con ustedes. Así como estamos en su presencia, pidamos perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios
decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Es palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en una barca, arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando la barca, a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor.
Este tercer domingo, durante el año, ya comenzamos el año cristiano, la liturgia de la palabra nos presenta unos textos que tienen un hilván, un hilo conductor. La voluntad de Dios y el reino. En primer lugar, hemos escuchado al profeta Jonás, pero en un capítulo bastante avanzado del texto de la profecía de Jonás. Vamos a recordar, Jonás, un judío que Dios lo elige para ir a predicar a Nínive, una ciudad enorme, muy popular, era el progreso de Medio Oriente en ese momento, multitudinaria, y se vivía fastuosamente, olvidándose de los pobres, de fiesta en fiesta. Y Dios envía a Jonás a que le vaya a predicar, uno solo, a predicar a una multitud. Entonces vamos a recordar que Jonás, por temor, en vez de ir hacia Nínive, elige ir hacia el otro lado, hacia España, toma un barco que lo conduce al lado opuesto de donde Dios le mandaba. Y después viene, zozobra el barco, todos le echan la culpa a él por jettatore, digamos, por ser de mala suerte, porque había renegado de la voluntad divina. Lo echan al mar, se lo come un pez y el pez lo deja a orillas del camino que tiene que emprender hacia Nínive. Y entonces oye el texto que escuchábamos. Entonces Dios, de quien siempre se cumple su voluntad, aunque hagamos la cosa contraria, ese es el ejemplo, le dice esto: anda y predica. Conviértanse porque va a ser, mejor dicho, el mensaje que Dios le da a Jonás, dice, esta ciudad va a ser destruida en 3 días por la maldad que reina en ella. Pero Dios ve que al escuchar la predicación de Jonás, la gente se convierte y pega la vuelta. Y entonces surge de su corazón, el corazón de Dios, que es lento para enojarse y de gran misericordia, como dicen los salmos, contento con la conversión del pueblo de Nínive, los perdona, porque se produce una conversión, ¿no? Luego Jonás se va a enojar de que Dios primero lo manda a condenarlos y Dios lo perdona. Pero la historia de Jonás termina bien, siempre triunfa la voluntad de Dios. Y el Evangelio de San Marcos, que vamos a leer durante este año y que nos va a tomar de la mano para entender un poquito más de la vida de Jesús y de su misterio y de su gran bondad como Hijo de Dios, comienza la predicación, precisamente cuando su pariente, su primo hermano, Juan el Bautista, es detenido, comienza la vida pública de Jesús. Y las primeras palabras que dice Jesús es el reino y la conversión. Anuncia el reino de los cielos, que está cerca. El reino de los cielos está cerca. Conviértanse. El reino va a ser el centro de la predicación de Jesús. Todas las parábolas que Jesús enseña son para hacer entender a la gente lo que significa el reino de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el reino de Dios es el pleno cumplimiento de la voluntad divina.
porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su verdad. Y nada se puede oponer a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Jesús, que es la presencia del reino entre nosotros, anuncia que el reino en Él está cerca. Y lo que necesita es pegar la vuelta del corazón, nada más que eso. Un amor puesto en las cosas que se convierta para que el amor sea puesto en Dios. Y para construir el reino, elige a los discípulos, ¿no? Empieza a construir la comunidad del reino. No necesita mucha gente. Miren que con 12 personas Jesús hizo un lío tremendo en el mundo, que se ha multiplicado al infinito en el transcurso de estos 2 milenios. Y los elige como pescadores, como hombres rudos. Él toma la iniciativa. Les va a recordar en la predicación Jesús que no fueron ellos que lo eligieron a Jesús, sino que Él los eligió a ellos. Y me parece que también este texto nos recuerda, ya que celebramos hace poquito el bautismo, estamos sentados aquí nosotros, los que nos están escuchando y viendo en sus casas o en los trabajos, recordemos que Él nos amó primero, Él nos invitó al reino. Y no es una condenación de Jesús, no, sus palabras son de mesura, es una invitación. Jesús actúa por persuasión, es una invitación al reino. Y siempre estará en la base la libertad de cada uno para elegir. Este domingo, el Papa ya el año pasado, este tercer domingo del año, lo ha declarado Domingo de la Palabra de Dios. Para poner el acento en los cristianos, que la meditación de la palabra, la asidua lectura de la palabra, tiene que ser un alimento espiritual muy común a los cristianos. Hace poco me decía un hermano evangélico en una reunión ecuménica que tocó la puerta de una familia católica, le tocó el timbre y se presentó, ¿no? Y la señora apenas lo vio con la Biblia, le dijo, miren, nosotros somos católicos. No, bueno, dice, qué alegría encontrarme con otro cristiano, le dijo el evangélico, ¿no? ¿Qué le parece si compartimos un momentito la palabra de Dios? No, yo soy católica. Y le cerró la puerta. Por poner un ejemplo poco tonto, pero real. Nuestro alimento es la palabra de Dios. Vamos a recordar que la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí estéril. Cuando entra en el corazón de cada hombre y de cada mujer, produce cosas magníficas. La palabra siempre quiere lo mejor para nosotros. Es la palabra creadora, la palabra que se ha encarnado. Jesús mismo es la palabra del Padre. Recibir la palabra es recibirlo a Cristo, recibirlo a Dios, recibir su Santo Espíritu. También nos dice el profeta Jeremías, cuando hallé tus palabras eran la alegría de mi corazón. O el mismo Jesús en el Evangelio, cuando sus discípulos dicen, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican, la ponen en práctica. Hace poquito el Papa nos regaló una carta muy linda, dedicada a un gran santo de la palabra, San Jerónimo, con motivo de los 16 siglos de su muerte. Y tiene por título, no les voy a tirar el latín, sino se lo traduzco, el afecto por la palabra, afecto a la palabra, ¿no? Afecto a la escritura. Así se titula, porque este gran santo San Jerónimo amó la palabra,
un gran estudioso de la Biblia que tradujo de los textos hebreos al latín y lo tradujo para hacerlo sencillo. Él, que era un exquisito amante de la literatura de Cicerón y de los clásicos griegos y latinos, sin embargo, a la hora de traducir, respetó la simplicidad de las parábolas, la simplicidad de las palabras de Jesús. Tuvo mucha fidelidad a transmitirnos lo que el mismo Jesús quería decirnos. Y yo saco este tema en este domingo para recordarles esto, ¿no? Si estamos tristes, si estamos bajoneados, cascoteados, si estamos enfermos, si estamos desubicados, qué bueno es repetir esto que hoy escuchamos en el Salmo: Señor, enséñame tus caminos. Mira que no sé dónde ir. Vengo rebotado de todos lados. Enséñame tus caminos. Ustedes saben que la palabra, cuando entra en nuestro corazón, produce tantas cosas buenas. Hay un antes y un después de la palabra. Y lo que nos pide la Iglesia es el amor a la palabra. Por eso la misa tiene 2 panes, 2 pancitos, y hay que comerlos, hay que salir bien comido de la misa. Es el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y para terminar esta homilía, quiero leerlos un texto muy cortito de esta carta, de la carta del Papa sobre los 16 siglos de la muerte de San Jerónimo. Es muy linda, ustedes la pueden googlear y encontrar, porque es muy sencilla, muy linda, y para entusiasmarnos con la palabra tiene su sentido. Nos dice el Papa: amar lo que Jerónimo amó. Como conclusión de esta carta, quisiera hacer un nuevo llamamiento a todos. Entre los muchos elogios que la posteridad le rinde a San Jerónimo, está el de no ser considerado solamente uno de los más grandes estudiosos de la biblioteca, de la que el cristianismo se nutre a lo largo del tiempo, comenzando por el tesoro de las Sagradas Escrituras, sino que también se le puede aplicar lo que él mismo escribió sobre un personaje de la antigüedad, Nepomociano. Estas son palabras de San Jerónimo. Por la asidua lectura y la meditación prolongada, había hecho de su corazón una biblioteca de Cristo. Cuando uno lee la Escritura, es la biblioteca de Cristo. Jerónimo no escatimó esfuerzos para enriquecer su biblioteca, en la que siempre vio un laboratorio indispensable para la comprensión de la fe y la vida espiritual. Y en esto constituye un maravilloso ejemplo también para el presente, pero además fue más lejos. Para él, el estudio no se limitaba a sus primeros años juveniles de formación, sino que era un compromiso constante, una prioridad de todos los días de su vida. Todos los días la palabra. Vamos a pedirle en esta Eucaristía que el Señor nos conceda amor por la palabra, ¿no? Que tengamos o la Biblia o el Evangelio a mano, no en el desván de Clio, que a veces, como dicen los chicos, que le pide la maestra el Evangelio y su mamá no recuerda dónde lo pusieron, ¿no? Digamos en la casa. Que lo tengamos a mano y que sea nuestro alimento diario. Además de comer y de beber, que necesitamos para seguir peregrinando, la palabra nos va a marcar el rumbo y nos va a dar sentido a nuestra peregrinación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Los invito a confesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios siempre nos escucha y de eso nunca tenemos que dudar. Por eso en cada Eucaristía elevamos las intenciones por la Iglesia, por el mundo, por cada uno de nosotros. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecundo de unidad y de esperanza. Oremos, escúchanos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y la sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo. Oremos, escúchanos, Señor. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busquen con conciencia recta lo que favorece más el progreso y no se dejen dominar por el afán del dinero y del poder. Oremos, escúchanos, Señor. Por los que consagran su tiempo a aliviar los sufrimientos de los hermanos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo. Oremos, escúchanos, Señor. Por nosotros, reunidos en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones que cada uno haya recibido. Oremos, escúchanos, Señor. Padre bueno, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne, concédenos que nuestro corazón siempre esté sediento de abrevar en la fuente de la vida, en el Evangelio de la vida. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recuerden que como no pasamos la canasta, allí está la alcancía para que puedan hacer su ofrenda. Ser tu testigo por el mundo.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, con bondad nuestros dones de pan y vino, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, Padre, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos del cielo, cantamos alegremente. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, Padre, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Volvió a darte gracias, Padre, te bendijo. Luego lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el cardenal Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial Miguel Ángel, Mabel, Egle, Beatriz Esther, María Olga, Lito, difuntos de la familia Arranz y Canovi. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Pedimos por la salud de Fernando y de Raquel. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza, elevemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Todavía no podemos darnos el saludo de la paz como acostumbramos en la liturgia.
pero podemos recibirla, porque aquí estamos celebrando la fuente de la paz. Y quien la desea de corazón, Jesús no se la niega a nadie. Por eso a los que nos están viendo y escuchando, ustedes que están presentes, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recuerden, cuando se acercan a comulgar, recibir la comunión en la mano y comulgar delante del celebrante. Has venido a la orilla, lo has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo
Dios y Padre nuestro, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos y seres queridos, especialmente los enfermos, los ancianos. La bendición y el consuelo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz. No sin antes pedirle a nuestra Madre del Cielo, la Inmaculada, patrona de esta casa, que nos ayude en esta semana que comenzamos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de tu destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima,